Hola. Buenas tardes. Eh, Nos vamos a presentar. Somos Leticia Córdoba y yo soy Karina Cuello. Somos psicólogas. Trabajamos en los juzgados de ejecución penal. Les agradecemos a todos que estén acá. Después de toda la presentación que la doctora Cabanilla nos hizo de que hoy íbamos a estar nosotros, acá estamos. Estamos nosotros. Bueno. em, En un punto nosotros, la verdad es que intentamos, o la idea va a ser contarles eh, quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos. En este punto te escuché a la doctora que les decía a los compañeros, bueno, que hagan preguntas, nos va a gustar mucho que preguntemos, que discutamos, que analicemos, así que eh, bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros le planteamos esto. eh, Tratamos de no trabajar con categorías absolutas y cerradas, entonces por eso planteamos la idea de poder reflexionar juntos acerca de lo que hacemos, de quiénes somos y lo que hacemos. Tratar de no trabajar con categorías cerradas hace de que que el universo del conocimiento sea amplio, sea abierto y que como buen conocimiento sea provisorio. Así que bueno, desde ese lugar pensamos en esto de reflexionar acerca de quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde estamos. Bueno, por ahí un poco contarles esto. Nosotras, el equipo de ejecución penal es un equipo nuevo. Nosotros entramos en etapas diferentes con Leticia. Yo estuve muchos años en el CIF, haciendo pericias, haciendo cámara Gesell, y a partir de una gestión de la doctora Cabanillas, acá, digamos, volví a juzgado y volví a ejecución penal. Y en el año 2020 se integró Leticia. Leticia tiene una trayectoria como muy rica en el servicio penitenciario, y a partir de ahí empezamos a tratar de construir este espacio. Ustedes verán que el equipo se llama equipo interdisciplinario de los juzgados de ejecución penal. Como les decíamos, es un equipo que está en formación. Por eso una de las cosas que hacía referencia a Cari cuando pensamos en esta propuesta es en traerles y en acercarles un poco cuáles están siendo nuestras funciones ahora y cuáles son los desafíos que todavía, sobre lo que vamos trabajando en algún punto, ¿no? Somos solo 2 psicólogos por ahora, estamos en proceso, estamos trabajando, va a entrar una trabajadora social muy prontamente, esperamos. Porque ahora cuando compartamos un poco en relación a las funciones van a darse cuenta que no tiene que ver solo con el campo, digamos, de la psicología ni con las entrevistas periciales, sino también que nos implica mucho salir al campo, o sea, implica mucho trabajar eh, sobre variables o dimensiones que tienen que ver con lo social, con lo contextual, ¿sí? Por ahora lo vamos sorteando, pero bueno, estamos en formación. Va a haber muchas cuestiones, por ahí si quieren ir preguntando, les lo vamos a ir aclarando en relación a que por ahora lo interdisciplinario recae entre nosotras y a raíz de eso también hemos ido armando redes interinstitucionales. Se ha trabajado mucho en el equipo en poder ir armando redes con otras instituciones también. Sí, y en este sentido de lo interdisciplinario, es cierto que que esperamos a la trabajadora social, pero con ansias, pero quizás la representación desde donde nosotros intervenimos tiene que ver con no una lectura psicológica clásica y clausurante, sino por ahí también somos lectoras, así como aprendemos cuestiones de derecho, consultamos, leemos, aprendemos también en relación a lo social, en relación a muchas categorías analíticas. Entonces, por ahí la interdisciplina es como una posición subjetiva que nosotros asumimos en lo que hacemos. ¿Cómo trabaja el equipo? O sea, cómo nosotros, digamos, empezamos a tener identidad. ¿Por qué, digamos, por qué aparece este equipo en los juzgados de ejecución penal? Lo estuvieron trabajando en los encuentros anteriores, fundamentalmente con el doctor Erasui, con el doctor Ax, al menos es cuando yo estuve. La ley 26813, si no me equivoco, Gary, vos anda corrigiéndome,
solicita, sobre todo, demanda a los juzgados de ejecución penal la intervención en aquellas causas, sobre todo de delitos contra la integridad sexual, ¿sí? Un informe al momento, digamos, de que los internos hacen alguna solicitud especial, fundamentalmente cuando llegan al periodo de prueba y buscan, digamos, o solicitan el egreso anticipado, se pide la intervención en algunos casos puntuales. En principio, la ley 26813 plantea en relación a los casos de delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, nos toca intervenir, o hemos intervenido, como decimos ahí, ante la demanda de las juezas en los casos que ellas consideran oportuno también, ¿sí? No hacemos tratamiento, nosotros ahora lo vamos a hablar. Nuestra intervención es muy puntual a raíz de los requerimientos de las juezas de ejecución, cuando ellas lo solicitan. Y básicamente lo que hacemos nosotros somos segunda opinión. Habíamos invitado nosotros a la directora del Gabinete Criminológico, quizás en esto, ¿qué implica una segunda opinión? ¿Qué les parece? Sin leer, ¿qué es una segunda opinión? ¿Alguno de ustedes hace segunda opinión? ¿Quién? Bien, nosotros somos eso, ofrecemos una segunda opinión. A ver, y somos segunda opinión en relación no solamente a la primera que proviene del servicio penitenciario, sino somos segunda en relación al CIF cuando interviene, somos segunda, somos lectoras de la producción de otro, desde un marco ético, porque es un marco ético, somos muy respetuosas, pero en realidad no perdemos de vista cuál es el objetivo. Al ser segunda opinión de las juezas, nosotros trabajamos directamente con ellas y con los secretarios, trabajando esta lectura transversal del expediente. Imagínense que en este lugar de segunda opinión, nosotros leemos desde no leemos solamente los informes psicológicos, leemos los sociales, leemos los informes educativos, los de salud, y todo eso lo transversalizamos con entrevistas a los internos. Entonces es poder releer aquello que se dice, pero también releer aquello que los sujetos producen. Por eso me parece que es un acto diferente en relación al lugar del juzgado de ejecución. Es importante, o sea, tal vez sea una obviedad, pero me parece que es importante hacer referencia a que la población con la que nosotros trabajamos son personas que están privadas de su libertad en su mayoría, ¿no? Y son personas que están cumpliendo una condena. Entonces, esto que nosotros hacemos intervenciones transversales tiene que ver con momentos puntuales ante los requerimientos frente a algunas solicitudes en particular. No hacemos tratamiento, por ende nuestros informes tienen este corte. Sí, esto que decía Karina, digamos, tiene una visión y una lectura integral, no solamente sobre las dimensiones psicológicas, y no solamente la segunda opinión tiene que ver con una opinión alternativa o una opinión que sume a lo que hace el equipo del Gabinete Técnico Criminológico del área de psicología, sino todas las áreas, ¿sí? Trabajamos, por eso les decíamos recién, trabajamos también sobre los informes de educación, sobre los informes de los trabajadores sociales, hacemos lecturas integrales sobre eso y trabajamos sobre las variables y la historia criminológica, ¿sí? No solamente sobre lo psicológico. Ahora cuando trabajemos sobre el protocolo, sobre la propuesta de informe digamos, que hacemos, van a ir viendo por ahí un poco esto, de qué se trata esto de la lectura, de la aproximación transversal y en relación a la historia criminológica de las perspectivas criminológicas. Y esta frase que le ponemos, dice, aborda al sujeto del acto y no al acto del sujeto, en ese sentido somos, digamos, muy rigurosas en este punto. Si a una persona, digamos, ante un acto antijurídico y culpable es sancionado y las instituciones del Estado, digamos, asumen que es responsable de ese acto y se le
se le establece una pena, digamos, equivalente a años, a tiempo, digamos, y nosotros lo vemos en el marco de ese tiempo que él va a estar alojado en el servicio penitenciario. Si hay algo de lo que no tenemos que hablar, es de lo que hizo, porque si no estamos trabajando sobre el redoble punitivo. Entonces, este desplazamiento de este lugar de escucha, ¿escuchamos qué? ¿Acto o a persona? Entonces, como segunda opinión, nosotros le devolvemos a la jueza, que está la doctora Cabanillas, y a los secretarios, una persona. No le devolvemos lo que está en el expediente, le devolvemos una persona en cuanto responsable, jurídicamente responsable de un acto, y nuestro trabajo va a apuntar en otro sentido. Digamos, no nos vamos a adelantar, pero va a apuntar a otro sentido. Insisto, porque trabajar sobre el acto, un acto por el cual ya fue condenado, implica no solamente esto del redoble punitivo, sino también violentar sus derechos. Si ya fue condenado, ¿en qué lugar nos ponemos si lo seguimos insistiendo que se responsabiliza de un acto del cual ya fue, digamos, declarado responsable? Entonces, eso es un gran punto de trabajar esta cosa de la segunda opinión. Bueno, este es un pequeño esquema de cómo trabajamos. Bueno, lo vamos a ir abriendo. Bien. Les comentábamos que nosotros, por ejemplo, trabajamos con el expediente, el expediente que, digamos, que se va construyendo en la medida de, yo voy a trabajar del transcurrir del tiempo y de todas las acciones que se van alojando en ese expediente, pero trabajamos con las personas. O sea, nosotros escuchamos, nos sentamos, escuchamos. Por ejemplo, nosotras las dos entrevistamos juntas, una entrevista, la otra escucha. De esta manera trabajamos, ampliamos el umbral lector. Una entrevista, la otra escucha. Y después construimos el informe juntas. A partir de este intercambio de lo que escuchó la que entrevistó y lo que escuchó la que tenía digamos, la que escuchaba. Entonces, ese es un punto enorme. Sí tenemos que destacar que trabajamos muy bien con el gabinete criminológico del servicio penitenciario, que trabajamos muy bien con cada una de las áreas del servicio penitenciario, que hemos establecido un umbral de comunicación claro desde cada uno respetando los objetivos institucionales. El nuestro tiene que ver con poder responder a aquello que se nos solicita, y el de ello, trabajar en el tratamiento penitenciario. Es bien importante esto que dice Cari en relación a que nuestro campo, digamos, por excelencia de trabajo es el servicio penitenciario. O sea, es el lugar donde vamos a hacer las entrevistas, es el lugar donde ahora vamos a compartir la experiencia. Se trabaja con los grupos de internos que cumplen condenas con perpetua, es el lugar donde hacemos, digamos, los y no se remite solamente a la entrevista de persona a persona. O sea, se trabaja frente a la solicitud, ahora lo vamos a ir viendo bien, frente a la solicitud que nos llega en relación al pedido puntual del interno. Se habilitan las entrevistas se hacen en el penal en su mayoría. Por lo menos habilitamos 2 instancias, si hace falta, eso tenemos la libertad. En este sentido, las dos con Karina acordamos en que tenemos como mucha libertad para trabajar con las juezas y con los secretarios. Todas las propuestas que vamos haciendo, los tiempos incluso que vamos necesitando, eso se va acordando. Nuestro campo de intervención fundamentalmente pasa acá, en el penal. O sea, son con las personas que están privadas de su libertad, que todavía no están saliendo. Así que, bueno, y entrevistamos, no entrevistamos en boxes, eso fue un acuerdo que hicimos con la gente de seguridad. Entrevistamos, hay una oficina que nos facilita, entrevistamos de persona a persona. Digamos, me parece que eso le da un valor cualitativo al espacio que
que marca una escucha diferente y una posición de los internos de manera diferente. Entonces, esto que lo hemos hecho hasta en plena pandemia. En plena pandemia, mientras podríamos ingresar al penal, entrevistamos persona a persona, con las distancias, el barbijo, la ventilación, pero es un mojón que nosotros no negociamos. Sí. No negociamos. Y en este sentido el servicio siempre ha tenido también como mucha disposición, las propuestas, esto de trabajar, no trabajar en boxes, a través del vidrio, ni con el teléfono, que es como normalmente se hacen las intervenciones dentro del penal, no sé si todos han tenido la posibilidad alguna vez de ir, sino hacerlo cara a cara, ¿sí? Y tener la posibilidad de construir esto, porque aparte tengan en cuenta que ellos con nosotros tienen intervenciones muy puntuales, es distinto por ahí que los profesionales de referencia que hacen el tratamiento con ellos, que tienen una regularidad, que se conocen. Nosotros hemos ido construyendo y hemos ido tal vez como socializando el equipo dentro del penal también. Hemos ido, digamos, como ganando identidad, si se quiere, dentro del penal. Y esto lo hemos trabajado mucho con el personal, con los profesionales, digamos, en estas como tres fuentes o tres vertientes que tenemos de trabajo fundamentalmente en el penal. La primera que nosotros trajimos hoy es el historial criminológico, ¿sí? Que esto lo hemos trabajado en conjunto con el equipo. El historial criminológico es el punto de partida del tratamiento de los internos. En este sentido, este es el modelito. En el caso del historial criminológico, nosotros les comentamos, no sé, por ahí está... ¿De qué se trata por ahí el claro, historial? ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Pensamos, cuando propusimos lo del historial criminológico, que no es una novedad ni es un invento nuestro, sino que es una forma de ordenar la información que se va construyendo de cada una de las personas alojadas en el penal. Pensamos en esto, pensamos que esto tendría que ver con la historia de esta persona en conflicto con la ley, pero también con su historia personal. De hecho, nosotros este modelo se lo entregamos a la gente de informática del servicio penitenciario para que lo incluya dentro de lo que sería el legajo electrónico de cada uno de los internos. ¿Para qué sirve? Sirve para darle coherencia y consistencia al tratamiento penitenciario. Básicamente, coherencia y consistencia. ¿Por qué le decimos esto? Quizás a los que han tenido acceso a informes o han intervenido sobre legajos, van a ver que por ahí se repiten intervenciones, se omiten informaciones. Un poco la idea es que cada uno de las personas que escriba en el informe criminológico esté leyendo, esté escribiendo en contexto de la historia de esa persona. Porque si no, pasan a ser una secuencia, digamos, aislada de opiniones y falta el cuerpo central acerca de quién es, de dónde viene, qué... A ver... Y el historial criminológico lo que tiene es que necesita de un buen periodo de observación. O sea, empieza a escribirse el primer día y ya tiene texto escrito, porque ya viene con información del periodo de instrucción, porque es la misma persona. Entonces, con un buen periodo de observación, se va a integrar todo el cuerpo de la información. A ver,
no era la idea esta, pero por ahí les comento, porque hay cosas que nos han movilizado mucho. Me solicitan que vea una persona condenada por un delito contra la integridad sexual, estaba ya pidiendo salidas transitorias. Yo por mi formación, digamos, soy de conversar. Entonces, él dice que era de otro país. Él comenta que era de otro país. Entonces, en algún momento, hace un par de años, fuimos con una psiquiatra a presentar un trabajo en un congreso en ese país y le preguntaba de qué parte es y empezamos a hablar de su lugar de residencia. Yo voy a decir el nombre nomás, él se llamaba Alexander. Charlando de esto, me dice dónde había nacido, su hermano, qué había pasado con la madre. Empezamos a charlar de esto. Él, digamos, la modalidad criminológica de él, por el cual él es condenado, él era vendedor ambulante y en esa oportunidad, digamos, tuvo acceso a unas jovencitas y bueno, no vamos a hablar del resto, sabemos qué pasa en el resto. Entonces, ahí, hablando de la historia, él me cuenta que tenía otro nombre y que él, que nunca había sido, digamos, denunciado, diríamos nosotros, y que a los 18 años él había elegido llamarse Alexander porque era un actor de una telenovela en su país, que era muy lindo y famoso. Era, digamos, él eligió llamarse Alexander. Y a partir de eso, él empezó de niño como vendedor ambulante, la misma actividad que tiene acá en Catamarca. Entonces uno empieza a ver todo el arco de la historia de vida de esa persona. Y es información que quizás no esté en el periodo de observación. Entonces, cuando pensamos el informe criminológico como un historial de vida, es poder tener todo el arco para que en el momento que uno necesite leerlo o leer a esta persona en el contexto del cumplimiento de la pena o de su solicitud, sepamos quién es. Y no solamente hablemos de un presente, de informes actuales. En la Sí. actualidad, digamos, no se viene trabajando con el informe criminológico. Puede parecer por ahí una obviedad, pero las intervenciones sin el historial criminológico son intervenciones a ciegas. Y nos pasa sobre todo, por ahí no tanto con aquellas condenas o con aquellos internos que son primarios y están, digamos, un tiempo prolongado en el penal. La parte más complicada por ahí, donde es fundamental, son aquellas personas que entran y salen, vamos a decirlo, ¿no? Que cumplen condena de 3 años, se van, vuelven y están 5 y se van. Y cada vez que ingresa, se hace una entrevista de ingreso y se arma una nueva ficha y se arma un nuevo, digamos, por ahí la psicóloga o el trabajador social o el personal de seguridad ya lo conoce y va aportando información. Pero es a ciegas, o sea, es volver a empezar todo de nuevo. Si hizo tratamiento, no quedó registrado en ningún lado. Si ha tenido intervenciones, si ha adherido o no a las propuestas previas, en qué, digamos, ha tenido una buena adherencia, en qué cosas ha estado más reticente, si ha gozado beneficios o no, que son aspectos sumamente importantes a la hora de poder programar o diagramar un tratamiento. Pensemos que el historial criminológico es como en los ámbitos de salud la historia clínica de alguien, ¿sí? O sea, tiene datos en relación a la persona. Acá se agrega y se trabaja mucho sobre la historia de vida porque tiene que ver con las lecturas criminológicas propuestas, esto de pensar en la criminogénesis, o sea, no solamente la situación actual, por qué ingresó y por qué está hoy acá y hacer ese recorte a ciegas, sino un poco esto que cuenta Karina, o sea, aspectos que tienen que ver con su historia de vida, cuál es su grupo familiar de referencia. Hay personas que cuando ingresaron tenían un grupo referente, tenían relación con su familia de origen, pero posterior a la condena se fue desvinculando, ya con la familia de origen no tiene contacto, entonces fue armando pareja, o sea, todas estas cosas tienen que estar acá. Parece una obviedad, pero este instrumento es justamente lo que nos va a permitir poder pensar un tratamiento penitenciario, o sea, poder darle sentido y que no sean intervenciones aisladas y basadas únicamente en el factor criminológico o delictivo de alguna manera, ¿no? O sea, el poder pensar, que ahora lo vamos a ir viendo, por ahí no me quiero como Digamos que adelantar. por ahí también es quitarle poder a esta tendencia a leer, a seguir leyendo al acto del sujeto y no ver a la persona. Seguir interviniendo sobre papeles o sobre lo que se dice y no sobre quién es esa persona. Entonces, esta es la idea. A ver,
Es un recorrido que no es fácil. Tiene sus resistencias porque por ahí la falta de tiempo, la falta de personal, pero me parece que es fundamental que nosotros empecemos a trabajar en coherencia y consistencia en relaciones de qué implica la ejecución de la pena. Por ahí en las cosas, o sea, como a grandes rasgos, este es el modelo que trabajamos con el servicio penitenciario. El servicio penitenciario tiene en este momento, digamos, un programa, no me acuerdo cómo se llama, Doc, el programa que manejan, tiene toda la información de todos los internos en relación a aspectos de la vida cotidiana ahí y aspectos que tienen que ver con lo criminológico. La idea es poder trabajar sobre implementar este historial en ese programa, de manera que cada persona que haga intervención pueda abrir el historial y pueda ir viendo qué se trabajó. Y si la persona se va y retorna, directamente se ingrese ahí y se pueda ver esto. Esto es sumamente importante y tiene un poco que ver con las propuestas o sea, con las propuestas de tratamiento y que se puedan sostener en el tiempo, ¿no? Sí. Sí. Eh, Y de alguna manera también digitalizarlo, porque cuando yo estaba en el servicio, que me tocó estar durante un periodo y que lo hacíamos al historial, quedaba en el expediente. Cuando la persona se iba, el expediente se archivaba, entonces cuando volvía, a veces ni sabía dónde estaba el archivo, entonces era volver, empezar. Hacer esto, digamos, como que nos acerca rápidamente la información y esto que dice la doctora también, en relación a poder pensar las nuevas propuestas, es sumamente importante ver si ha tenido la posibilidad de salir, de egresar anticipadamente o no, si, todo esto, si ha habido transgresiones o no. y la otra es que me parece que es fundamental porque abandonamos el modelo de la perfilación. Abandonamos el modelo de seguir pensando que el acto de un sujeto lo define a él. Entonces, abandonamos ese modelo como para poder pensar en términos dinámicos, históricos, estructurales y también funcionales. También es un límite a nosotros, saber qué escribimos, cómo escribimos y sobre quién escribimos. Entonces, me parece que como herramienta es habilitante. Creo que nos va a habilitar a todos a poder, digamos, pensar el tratamiento penitenciario desde otra lógica, desde otra lógica. Ahí entre las cuestiones, esto lo paso rapidito, los antecedentes escolares, laborales, los propios, esto es re importante también para pensar la propuesta de tratamiento. Si la persona se ha formado en algún oficio, si ha hecho alguna trayectoria educativa, es sumamente necesario que esto quede registrado también para poder plantear, bueno, o sea, hacer una propuesta concreta y continua. Pensamos y le damos mucha importancia a que digamos, el tránsito por la institución sea un continuo, o sea, que no no sean intervenciones aisladas, o sea, pensarlo realmente desde el periodo de observación. Esto se hace durante el periodo de observación. Digamos, se requiere que tenga una actualización mínimamente cada 6 meses. Ahí es donde se pierden las cosas, digamos, porque a veces no se hace cada 6 meses, las personas que tienen condenas por ahí más cortas requieren una actualización, por supuesto, más dinámica, y hay personas que de repente tienen condenas mucho más largas que, bueno, una vez al año por ahí se va haciendo una entrevista de actualización para esto. Antecedentes laborales, antecedentes legales, esto también es sumamente importante, antecedentes de salud, económicos, historia vital, esto es sumamente importante poder hacer digamos, esta exploración. Nosotros lo usamos mucho, lo tomamos y lo hemos propuesto porque lo vamos a empezar a implementar nosotros, más allá de que no hacemos tratamiento. Cuando nos toque hacer las intervenciones, es volver a este registro y poder ir viendo en función de
qué propuestas se han hecho, en qué situación estaba la persona y poder indagar sobre eso. Y Acá no nos puntualmente, vamos a detener mucho, pero... bueno, y les contamos algo. Cada uno de nosotros es portador de una historia, ¿sí? Es más, la historia de cada uno empieza antes de que nacemos, ¿no? Sabemos que es eso. Ay, ¿por qué tan- Entonces, si pensamos al historial criminológico desde un recorte en la historia de esa persona, entonces vamos al artículo 1 de la 24660 de cuál es el objetivo de la pena. Entonces, si nosotros no tenemos registro de quién es esa persona en el 2, 4, 6, 15 años que está en el penal, ¿de qué resocialización hablamos después? ¿A quién vamos a resocializar? Si no tenemos registro de desde qué le pasó antes de entrar, qué le pasó en el durante, entonces, ¿quién va a salir? Entonces, sí o sí, es una herramienta, por eso decimos, no es perfilación, es un poco de tener un registro integrado acerca de cada una de las personas. Puede resultar redundante, pero esto de que no es perfilación es algo bien importante porque marca un posicionamiento. Todavía existe esta lectura a veces respecto de las personas. Son violadores, son cachivaches, y el son, es re difícil después sacarlos de ahí. Bien importante antes de que entremos a la parte como más técnica que tiene que ver con las lecturas que hacemos particularmente nosotras, el diagnóstico que se hace es un diagnóstico clínico pero criminológico, o sea, se tienen en cuenta las variables criminológicas, se va a trabajar sobre ciertas conductas, sobre ciertos comportamientos, entonces es leer eso en el contexto, digamos, en las, ¿cómo se diría? En las variables sociohistóricas de esa persona, o sea, poder trabajar sobre el delito por el cual están cumpliendo sanción, pero esto que dice Cari, o sea, esto de integrarlo a ese evento en cuestiones que tienen que ver con su vida, con el contexto donde esa persona, digamos, está inmersa o con qué recursos también nosotros vamos a poder trabajar. Decimos esto porque en general no es un tratamiento voluntario, es algo que la persona no eligió hacer. Las intervenciones que nosotros vamos a hacer a partir de este momento requieren que por lo menos exista una disposición, que haya un acuerdo en relación a qué cosas vamos a proponer como objetivos, siempre, digamos, devolverle un lugar, o sea, participación, explicarle por qué hacemos, por qué hacemos la entrevista, qué va a pasar con la información, dónde va a quedar esa información, y esto de poder hacer el sondeo, a qué se dedicaba antes, quiere hacer escuela, no, qué le gustaría aprender. Parecen tonteras, pero de repente nos ayuda mucho a poder pensar en esto digamos, de la criminodinámica, esto de poder pensar, digamos, este momento en particular con dimensión en futuro, la posibilidad del momento que nos toque hacer el pronóstico en función de este diagnóstico que propusimos, tenga coherencia, o sea, que el pronóstico tiene que ver con un poco lo que yo he propuesto en este momento que iba a trabajar, o sea, no me va a devolver el tratamiento penitenciario ni el tránsito por la institución una persona distinta. Lo decía recién Cari, el objetivo de la ley en ningún momento plantea que esta persona cambie. No tiene que cambiar la estructura, no tiene que cambiar ser otra persona. O sea, esto de van a seguir siendo los mismos o no cambian nunca. Y la realidad es que eso no es una valoración que nosotros hacemos. La valoración tiene que ver un poco con qué es lo que vimos acá. ¿Sí? ¿Qué objetivos se pautaron y qué posibilidades de reinserción y de reintegración, como decimos nosotras, esa persona en función de lo que se ha trabajado y los dispositivos, los factores de protección que cuente, puede, digamos, habilitarnos, nos da a pensar que va a tener la posibilidad de una reintegración más exitosa, tal vez. ¿Sí? Bien. Pronóstico. Paso las nuestras. ¿Cómo se sale de acá? Cerrala. Acá. Y Y ahora sí, esto que vamos a ver ahora, que son los criterios de valoración, ya tiene que ver un poco con lo que trabajamos particularmente nosotros al momento de hacer las valoraciones, las pericias. Bien. ¿Alguno de los chicos quiere contar un poco lo que
como para integrarlos, no para tomar evaluación, sino un poco para que ustedes, porque ustedes son los que van a trabajar en el campo también. Entonces, por ahí, si quieren contar, ¿qué entienden cuando hablamos de criminogénesis? ¿Qué significa esto? Ana, que no mire la doctora, que mire para allá. Bueno, en un punto, bueno, por ahí, cuando planteamos el concepto de criminogénesis, lo hacemos pensando en esto que decía recién Karina. El delito, este acto, no es un acto aislado, sino que es un acto que se enmarca en determinados contextos, en determinadas dimensiones sociohistóricas de esa persona. Pensar la criminogénesis es esto que trabajamos incluso con los mismos internos cuando nos toca hacer las intervenciones. Es en cómo leemos este acto en particular. Nosotros trabajamos no en el delito, sino en el acto en particular, en su historia de vida. ¿Qué significado tiene? ¿Por qué? O sea, ¿qué variables están asociadas? La criminogénesis tiene que ver con la historia criminológica, pero en la génesis, digamos. ¿Cuál es el origen? ¿Qué variables digamos, han intervenido en eso? ¿Qué aspectos temporales? ¿Qué aspectos contextuales? A eso nos referimos cuando hablamos de la criminogénesis, en que cuando vamos a trabajar sobre el acto de la persona, que en este caso es un acto delictivo, una conducta antijurídica, punible, bueno, y culpable, lo que hacemos no es trabajar sobre, vamos a ver que eso va a ser un tema de debate, sobre la posibilidad de que se haga responsable o no de lo que hizo. La persona ya está condenada, está cumpliendo su condena. Lo que trabajamos a partir de ahora es poder minimizar los riesgos de reincidencia, si se quiere, o la posibilidad de trabajar sobre estas otras variables que son las variables contextuales, ¿sí? No sé si por ahí se entendió que... En principio tiene que ver, ahora lo vamos a ver cuál es la postura que vamos tomando. Los factores, exactamente. En pensar esa conducta en un contexto más macro. Nadie sale de su casa, un día me pintó y volví a mi casa con una condena de 15 años, ¿no? Entonces, trabajar esto incluso con el interno, es decir, qué cosas de él, qué, digamos, ese comportamiento, en dónde está enmarcado. El paradigma actual respecto de esto, para pensar los abordajes o las intervenciones o incluso nuestras evaluaciones, es el paradigma de la valoración de riesgo. Ahora vamos a ir más a fondo con eso. Leti, Que, vamos a trabajar criminogénesis con la bueno, historia de vida. con la línea de vida. A ver si todo se hace en la suya. Está perfecto, sí. Esto lo hacemos con los internos. Nos toca Todo el hacer la tiempo. primera intervención. Es más, todo el tiempo. Hoy. Acá estamos. A ver, ¿alguien me quiere decir qué día nació? A ver, ¿alguien me quiere decir el día que nació? ¿Bien? Yo les decía, vamos a poner del mundial, pongamos un mundial. La historia de vida de cada uno de nosotros es anterior al día que nacemos. ¿Estamos de acuerdo? Es más, y podemos irnos como mucho más atrás acerca de quiénes son nuestros padres, qué les ha ido pasando, etcétera. Pensemos que este día nació, si ven este dibujito, los psicólogos me van a puntuar negativamente, este día nació Erika Vanillas. ¿Qué hacemos con la historia de vida? Vamos de la criminogénesis. Puede haber mamá, papá, puede no haber papá, puede haber tío. La mamá se fue, vino abuela, abuela que tiene, qué sé yo, vamos a poner 7 hijos y que la cría ella como si fuera la octava. Vamos a pensar de todo. Primero, vamos a poner 5 años. ¿Qué le pasó en estos 5 años? ¿Quién le cambió los pañales? ¿Quién le debe de comer? ¿Quién enseñó a hablar? ¿Quiénes? Entró a la escuela.
Entró a la escuela a los 5, entró a los 15. ¿A qué edad entró a la escuela? Desde que nació acá, ¿quiénes son las personas que estuvieron a su alrededor? ¿Qué instituciones estuvieron a su alrededor? ¿Qué pasó con los afectos? ¿Quién le enseñó el valor de la palabra no? ¿Quién le enseñó el valor de la palabra sí? ¿Cómo ella entendió qué era la vida? ¿Qué estaba bien y qué estaba mal? Todas estas cosas preguntamos nosotros. ¿A qué jugaba? ¿Con quién jugaba? Quizás acá empezó a trabajar. Entonces, quizás acá en la escuela no aprendió a leer ni a escribir. O quizás aprendió que el valor del dinero es por el color del billete. Imagínense con la inflación que hay, cómo vamos a necesitar aprender mucho sobre eso. Y de pronto acá, entonces, que empezó a trabajar y hay un adulto que decidía que le vaya a pagar lo que tenía ganas. O sea, un primer adulto que la abusa, porque establece cuál es el valor del trabajo. Estamos haciendo un ejemplo de lo que es la criminogénesis, no va a ser ella, pero vamos a pensar. Mientras tanto, la abuela no está más. Vamos a poner 18, una pareja, una maternidad temprana. Y en esto, los afectos no encontraron otro curso que transformarse en impulsos anidados por la ira. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pareja golpeadora, bueno, a ver. No le vamos a poner una piedra en el jumial porque si no se va a saber quién es. No le vamos a poner esa, pero sí le podemos poner algún golpe que terminó con una pareja muerta. Entonces, de acá a hoy, ¿qué tenemos? ¿25? ¿35? ¿Qué le damos a una mujer que con esta historia? A ver, ¿qué le pasa? Federico, ¿cuánto le damos? 20 años. 20 años. ¿Había otra posibilidad que alguien con esta historia, que no había una figura de sostén, contención, alguien que le organice lo que está bien y mal, que no tuviera que ver con un acto? Entonces, nosotros entramos acá, vamos a poner los 18 años, después de 18 años entramos nosotros a preguntarle toda esta historia para poder entender qué le pasó acá. Un poco así Es medio dramática la historia, ¿no? Sí, esto que hizo Cari el otro día... sí, sí. Bueno, nosotros lo que le pedimos a ellos, a los internos con los que trabajamos, es que nos marquen con un color en el área superior las cosas lindas que les pasaron. Las cosas que recuerden emotivamente como lindas. Y les pedimos que para abajo pongan las cosas dolorosas. Adivinen qué es lo que está más lleno. Adivinen qué es lo que está más lleno. Entonces, las cosas dolorosas, y una de las cosas que nos sorprendía mucho con Cari es que tienen muy pocos recuerdos de su vida. O sea, son personas que realmente tienen pocas referencias. Algunos ni siquiera saben qué año nacieron. No se acuerdan el nombre de sus hermanos, no saben qué día cumplen años, por ejemplo. Ni hablar de las condenas perpetuas, ¿no? Que son personas que de a poquito, bueno, ahora lo vamos a hablar eso, se van invisibilizando. Pierden realmente
casi todas sus referencias personales, identitarias, ¿no? En relación a lo de la criminogénesis, me acordaba el otro día, es como digamos, un dato más de color, ¿no? Una paciente en el consultorio me dice, ay, venía a contarme, vio la película, la serie esta de Dahmer, no sé si la vieron en Netflix. Nosotros lo hemos trabajado mucho ese caso, que es un caso que no tiene mucho que ver con algunas cuestiones o variables criminológicas de nuestro país, pero es bastante más común en Norteamérica, esto de los asesinos seriales. Y ella estaba como muy choqueada, más allá del morbo, de los asesinatos y de la información, que la realidad es que la historia de él y las entrevistas duras de él son mucho más cruentas que la que marca la serie. Pero una de las cosas que ella rescataba es esto, dice, me sorprendió darme cuenta cómo atrás de alguien que mataba pasaban tantas cosas atrás, porque lo que tiene la serie es que hace este recorrido. Muestra a una persona que se va armando en un determinado contexto, donde tal vez si hubiesen intervenido algunas variables o hubiesen estado ausente otras, la persona no llegaba a ser lo que era. Realmente es un caso como muy paradigmático y muy de color, ¿no? Pero ella misma me planteaba en esto de que le había sorprendido cómo se quedaba pensando, decir, mira este niño que pidió un montón de veces que alguien lo mire, que lo único que escuchaba de sus papás como referentes afectivos eran peleas y situaciones de mucha violencia, él era invisible, el papá en esto de que lo único que los unía fue a enseñarle cómo diseccionar animales, y el papá estaba chocho porque compartían algo, y sin embargo él, que es lo único que lo acercaba a algo de una acción con otro, tenía que ver con estas características que después se convirtieron en otras cuestiones más sádicas por ahí. Pero un poco lo que tiene que ver con la criminogénesis es poder contextualizar determinados actos en la historia o las referencias sociohistóricas de esa persona, ¿no? Por eso insistimos mucho por ahí con esto del historial criminológico, en rescatar cuestiones que tienen que ver con esa persona a la hora de poder pensar cualquier intervención o la dimensión de futuro en caso de que lo hubiera, ¿no? Hay otras Y que de, no. y de poder trabajar lo de la asunción de responsabilidad subjetiva, que de lo que se trata, digamos, el verdadero reconocimiento del hecho. Bueno, esto que tenemos acá, que bueno, ahí se los presté, está dando vuelta, está dando vuelta. Yo tengo una, pero está toda marcada. Así que Bueno, esto es lo que pensamos en esto. A ver, nosotros trabajamos, todos estamos con dos grupos de delitos. Unos delitos contra la propiedad y delitos contra las personas. ¿Estamos así? Nosotros no trabajamos con los delitos, los importantes. los federales no, no intervenimos. Tal Sí. cual. Entonces, lo que pensamos en esto, cada intervención, según el tipo delictivo, no hacemos perfilación, les recordamos, nos permite posicionarnos a nosotros en un lugar diferente. Contales qué es la perfilación. Cuando hablamos nosotros de esto de los perfiles criminales. La perfilación es el reaseguro del psicólogo para estar tranquilo con lo que escribe. ¿Sería eso? Esa es el reaseguro que tiene el psicólogo. Vamos a ponerlo. No, esa no es la definición, ¿no? El tema es que se trabaja con un grado de probabilidad sobre características personales que podría tener la persona, digamos, responsable de un determinado hecho. Se trabaja, pero no tiene nombre y apellido. Cuando yo digo que la perfilación es el reaseguro que tienen los psicólogos para poder, digamos, quedar tranquilos cuando firman un informe, me parece que eso es un acto clausurante de identidad. Entonces va en contra de una historia de vida. Categorías, o sea, justamente todo lo que en lo que estamos trabajando pierde valor, o sea, se pierden todas las referencias subjetivas de esa persona, es en función del acto básicamente, es abusador sexual y muere siendo abusador sexual, es un delito contra la propiedad y muere siendo un cachivache, y así, es como, esto tiene en realidad, es algo con lo que se viene trabajando, justamente pues es muy difícil después salirnos de estas lecturas, o sea, quedan encasillados en una etiqueta. Y básicamente... Tal. Sí. Bueno, Foucault dice
que una persona del delito que se le imputa sale con el cumplimiento de la pena, del diagnóstico psiquiátrico no sale más. No sale más. Entonces, esto es el famoso redoble punitivo sobre el cual nosotros, somos muy cuidadosas. A ver, que uno camina en una cornisa permanentemente, es cierto. Caminamos sobre una cornisa a ver qué escribimos, cómo escribimos. Entonces, en ese sentido, pensamos en esto como por ahí una guía de orientación. Y poder distinguir esto. A ver, Mariano, Lucas, ellos Federico, entrevistan a personas en diferentes momentos, entrevistan a personas. Y saben que con quién se van a encontrar, con una persona, digamos, que ha sido imputada por un delito contra la propiedad. Entonces, nosotros le planteamos como un pequeño esquema de los principales rasgos que tienden a tener estas personas sin ser un perfil. Sin ser un perfil. Esto nos sirve, o sea, esto lo fuimos armando en función justamente un poco de la De la experiencia, de los encuentros que vamos teniendo y nos va sirviendo también para poder pensar qué estrategias proponer, qué sugerencias hacer, más que nada en relación a eso, ¿no? No en marcarles un efecto de destino, sino, bueno, un poco saber en función de estas características de qué lugares asumir y qué lugares. ¿Querés que vaya leyendo y vos vas por ahí ampliando? Delitos contra la... ¿Se los leamos? ¿Quieren, o quieren plantearlos, o por ahí en algunas cosas que... Hay algunos que cuando los... esto no es algo puro, claramente, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, delitos contra las personas y contra la vida. Nos pasa por ahí en algunos, perdón, en algunos homicidios en ocasión de robo, tienen muchas características similares, entonces los abordajes tienen por ahí más estas características y aquellas las consideramos a la hora de pensar la propuesta del tratamiento penitenciario, pero a la hora de pensar por ahí el proyecto de vida, lo asociamos más a esto, ¿no? En el caso de los delitos contra las propiedades, casi, bueno, son los famosos cachi dentro del penal y tienen hasta, ellos se diferencian mucho del resto. Ellos mismos asumen la identidad de yo no soy ni abusador, yo no maté a nadie, yo no hice nada de esto. Tienen hasta lugares de alojamiento sectorizados, o sea, suelen tener mala conducta, suelen tener dificultades de adherencia en el tratamiento, entonces son fácilmente identificables dentro del servicio porque justamente son los que son más reactivos a la adherencia, a las propuestas en general. ¿Sí? Nosotros le preguntamos, cuando entrevistamos, digamos, le hacemos dos preguntas, así que medio como que los desarman. Le preguntamos, ¿qué es lo más tonto que robaron? Uno dijo, una canilla, un grifo. Y digo, ¿y qué es lo más valioso que robaron en oposición a lo más tonto? Y te pueden decir X cantidad de pesos, una moto, lo que fuera. Son directos. Entonces le decimos, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con el producto de eso que robaste? Y dice, lo vendimos. ¿Y qué hiciste con el dinero? Ah, compré comida. Lo comen, lo consumen o eventualmente compran ropa. Sí, entonces de pronto el dinero producto de ese ilícito, lo vamos a poner, se transforma en un acto reparatorio de un sentimiento de una pobreza que es estructural. Es estructural. Y en un punto uno los entrevista y siempre está puesta la mirada en esto de lo que el otro tiene, de lo que el otro puede, de lo que el otro hace, de lo que el otro es. Entonces, es una cuestión muy infantil, ¿viste? La envidia es un sentimiento muy infantil en ellos. No tuvo orden. Lo que les falta es un regulador emocional. Alguien que nos diga, eso no se hace, aprende a esperar, no hay plata, espera que cobre el otro mes, cosas que hacemos generalmente nosotros. Ese regulador emocional que necesita de la impronta de un otro, no estuvo. Y suelen funcionar en razón de esto de maneras muy polarizadas. ¿Sí?
aman a sus padres, aman a sus parejas, aman, y los idealizan terriblemente, pero de la misma manera que los aman, los pueden pasar a odiar, digamos. Entonces, todo es así, como a todo nada, y esto que plantea Cari, de ponerlo mucho todo afuera, ¿no? Nosotros hablamos de que funcionan con un estilo atribucional externo, y yo siempre me acuerdo de un interno que siempre están demandando algo, algo se tiene que quedar, tanto lo bueno como lo malo es puesto afuera. Si le pasó algo, porque el personal no me persigue, o porque la novia lo engañaba, o porque nadie se ponía en su lado, porque a él lo abandonaron, y desde lo bueno también, digamos, de todo tiene que venir de afuera, por eso es un estilo atribucional externo, o sea, todo está puesto afuera, siempre le tienen que dar. Espera que todo le llegue, o sea, así como le llegan las cosas y los bienes que tiene, que son de otro, y uno le dice, ¿qué pasaría si a tu mamá? Ah, no, pero usted lo puede volver a comprar, mi mamá, o sea, nunca nunca lo puede apropiar. Y me acuerdo que en una intervención que me sirvió riendo porque era uno que era intenso, o sea, son muy desgastantes esto que dice acá, cuando nos encontramos con ellos, uno tiene que ofrecerse un poco como blanco para que todo esto aparezca, ¿no? Y a veces generan mucho rechazo, o sea, realmente es como que somos descantadores de todos estos sentimientos hostiles que ellos tienen. O nos aman si les damos algo, o nos odian si les negamos algo. Y siempre es tuyo, o sea, vos me negás, vos me lo habilitás. Me acuerdo que el interno terminamos la entrevista y me dice, y bueno, ¿no me puede dar 100 pesitos? Yo trabajaba en el penal. No, no te puedo dar dinero, vos ya lo sabes, yo no te puedo dar nada a cambio. Y no puedo hablar con el de seguridad para que me pase al 6 Norte, porque en esto yo puedo hablar para que él haga una audiencia con vos, pero yo no trabajo en seguridad, yo no te puedo pasar a ningún pabellón, yo no estoy acá todos los días con vos. Y no me podrá comprar un sanguchito, como era, no conseguía nada, algo. Y al último, bueno, le digo, ahora vemos que... Y me dice, y no me puede dar una hojita de esa que tiene ahí, una hoja, quería una hoja. Bueno, ¿para qué querés? Porque le quiero hacer una nota para la juez. Y la lapicera no me puede dar una lapicerita, me consigue una por ahí. Era como, no se iba a ir de la entrevista hasta que no consigue, se vaya con algo. Yo decía, esto tiene que ver con cómo funciona, o sea, le cuesta mucho frustrarse. Él fue ahí a pedir el cambio de pabellón y como yo psicóloga, no le puedo cambiar el pabellón o no le puedo decir sí o no frente a eso y había otras intervenciones que había que hacer antes, con algo se tenía que ir. ¿Sí? Y pasa mucho esto, y si va, de repente también pasa que uno vienen como muy hostiles y muy enojados, y si uno lo escucha, va bajando, hasta en la disposición, digamos, y el lenguaje corporal. Hay uno que habla así, todo el tiempo habla así, y habla como si que, y de a poco, a medida que va bajando, que se va quejando, que todo, se va relajando. Y por ahí uno no hizo ninguna intervención, me dice, bueno, le agradezco un montón todo lo que me ayudó. Yo dije, no hice nada, pero solamente ofrecerse, digamos, como un decantador de todos estos sentimientos hostiles. Entonces tienen mucho esto que dice Cari de todo esto de que es un poco ayudarlos a estas deprivaciones que ellos tienen, de no han tenido acá intervenciones posibles con ellos. Perdón, sí. Estructura yoica. Háblalo, si querés. A ver. Esto es bien técnico, es bien conceptual de lo psicológico. Sí, sí. En principio, porque la Cari va a ir bien a lo profundo, así que esto es bien interesante, pero la estructura yoica son los aspectos, o sea, son como voy a ser bien burda con lo que digo, es como la médula ósea del psiquismo, o sea, el psiquismo de las personas tiene ciertas características que son estructurales. Estructurales quiere decir que son como el andamio y alrededor de eso aparecen, es como las características de personalidad o los rasgos aparecen alrededor de eso, pero la estructura yoica es casi, digamos, como el núcleo, prácticamente inmodificable. Voy a ser buena. ¿Quién les enseñó psicología? ¿Quién? Noelia Fuenzalida. Bueno, Noelia Fuenzalida les habló de inconsciente. ¿Sí? Ajá. ¿Les habló de Freud? Sí. Bueno. ¿Les habló de los 3 tiempos de Freud? ¿De las 3 tópicas freudianas? Sí, bueno. Bien. Bueno, a ver, vamos a plantear algo bien básico. Bien básico. Bien básico. La historia de la psicología
se dedicó a trabajar sobre lo observable. ¿Qué es lo observable? ¿Qué es lo observable? ¿Ah? La conducta. ¿Qué veo de alguien? ¿Cómo se porta? La conducta. ¿Sí? Entonces, esa fue la historia de la psicología, trabajó sobre la conducta. Bueno, lástima que no esté Anita, porque yo le diría que Freud, viste, que le hizo honor sin conocerla a ella, Anita Gambino, una compañera de trabajo, este buen señor que es todavía vigente, aunque hace mucho tiempo que no está, pero vigente, cada vez más vigente, planteó una ruptura paradigmática porque dijo, yo les voy a contar una cosa, dice que la historia del hombre, el hombre se creyó centro del mundo, ustedes saben eso, ¿no? ¿Les contaron esa? Se creyó centro del mundo. ¿Y quién apareció? ¿Quién apareció? Viste que todo existe porque yo, alrededor mío, bueno, hay unas personas que todavía no se enteraron de esto, ¿no? Pero todo, viste, todo existe alrededor mío. Entonces apareció Galileo y Copérnico y dijeron, no, 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 la Tierra gira alrededor de sí misma, de su eje y alrededor del Sol. Entonces el tipo, viste, quedó así como medio deprimido y dijo, bueno, pero soy la raza superior. De todo lo que habita en el planeta, yo, raza superior. Y apareció Darwin y le presentó a nuestro tío que tenía mucho vello. Ya no éramos, ¿viste? Ya éramos ya, o sea, éramos el último eslabón de la cadena de los monos. Entonces, imagínense, deprimido el tipo. Entonces, ¿quién apareció? Dijo, bueno, no seré el centro del mundo, no seré la raza superior, pero yo hago lo que quiero. Y apareció Freud y habló del inconsciente. Es que estamos regidos por un inconsciente. Así, salvo cuando metemos la pata, salvo cuando soñamos, salvo cuando hacemos un chiste, salvo cuando nos olvidamos. Entonces, ahí vamos. A ver, esperemos, doctora, no sea ansiosa, no sea ansiosa. Entonces, lo primero que plantea Freud es la primera trilogía, que es inconsciente, preconsciente y consciente. ¿O no es así? Bien, esto es no observable, lo consciente es lo observable y el preconsciente es el reservorio de las palabras. No todo lo inconsciente se hace consciente. Hay como barreras de censura, una censura primaria y una secundaria. Tiempo después, Freud plantea la segunda tópica que habla del yo, el superyo y el ello. Y a mí me parece interesante cuando hablamos de estructura yoica, tiene que ver con este juego y con otra dimensión que entra a jugar en este hermoso, digamos, laberinto que es la vida anímica. Si quieren pensar, el yo es la dimensión, la estructura yoica es, pensemos al yo como una dimensión que tiene que vérsela con la realidad exterior y con la realidad interior. Una realidad interior que tiene uno que le dice, dale, estamos a dieta, vamos a poner, estamos a dieta. ¿Qué hay al frente? Una torta. Realidad exterior. El ello me va a decir, dale, come, un pedacito, no te hace nada. No te hace nada. Y el super yo te va a decir, no, estás a dieta. No. Y el pobre yo, si es fuerte, si es estructuralmente fuerte, va a decir, no, no como torta. Cuando pueda lo comeré. Y una estructura lábil va a decir, sí, me voy, me como toda la torta tipo Bruce en Matilda. Ahí todos van a decir, Bruce, 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 nos van a cantar todos. Habrán visto esa película, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos de estructura yoica, hablamos de esta relación entre realidad interna y realidad externa, en donde el yo, que sería la parte visible,
digamos, muestra las tensiones internas que son digamos, de cargas diferentes, una regida por el principio de placer y la otra que es el reservorio, es la ley paterna, es el lugar del orden. Entonces, no sé si comemos la torta, o algunos sí. Sí. Figurativa. El yo sería el yo es la instancia psíquica que todos configuramos a lo largo de toda nuestra vida, no es solo el adulto. A lo largo de toda nuestra vida vamos configurando esta instancia psíquica que tiene que regular, hace la función reguladora de lo que quiero, lo que debo, el ello, el super yo, o sea, va negociando si se quiere, un poco en función del principio de placer, un poco en función del principio de realidad, para no irnos como así como muy al profundo. Las estructuras yoicas frágiles son estas personas, o sea, tiene que ver con estas características de la frustración rápida, de la gratificación tiene que ser inmediata, por eso esto que decía Cari, cuando les preguntamos, ¿qué te robas? No roba a veces plata para empezar a hacer los cimientos de la casa, no, roba la plata para la zapatilla del momento, para la droga que quiere consumir, para salir el fin de semana, o sea, con lo inmediato. Y cuando tiene que postergar y tiene que trabajar en esto de ir haciendo ganancias de a poco, se frustra mucho y aparece la descarga, aparece la descarga de impulsos sin mediaciones, ¿no? Entonces, por eso hablamos de un yo frágil, o sea, es un yo que es pobrecito, débil en esto de tener que decidir entre, o malo en esto de tener que negociar entre una y otra. Y la labilidad tiene que ver con estos cambios, con los cambios sobre todo en lo anímico. Hay una cosa que es importante destacar. Tanto la primera tópica freudiana como la segunda, como la tercera que trabajamos, pulsión de vida y pulsión de muerte, la tensión que existe entre cada uno de los extremos, la tensión que existe entre el ello y el superyo, es una tensión vivida en afectos, en afectos. O sea, internamente siempre tenemos lo del diablito y el angelito, son dos posiciones contrarias que todo el tiempo nos están, digamos, luchando para que yo les obedezca. Y a su vez el yo tiene que atender qué está pasando afuera. Yo puedo ir caminando. A ver, una cosa que es fundamental. Esto no se da en situaciones aisladas. Esto se estructura a partir del otro. Tiene que haber una persona, una función dadora de afecto, de significado, que me permita a mí estructurar mi psiquismo. Si no hay un otro, yo no me puedo armar, o sea, no puedo discriminar qué es placer de displacer, salvo lo voy a sentir en el cuerpo. Y ahí hablamos, y esto lo vamos a ver, hablamos de proceso primario. ¿Escucharon de proceso primario? ¿Habrán leído los informes de proceso primario? El proceso primario es tal cual esto. Tengo ganas de ir al baño y orino donde se me ocurre. Tengo ganas de comer y como. O sea, ¿qué es lo que define un proceso primario? La búsqueda de la gratificación inmediata, inmediata. Voy caminando, vi esto, tic, me lo metí en el bolsillo y me fui. O sea, hay algo del orden de una función como límite que no se armó. A ver, por ahí para no complicarlo tanto o para no irnos tanto, esto de la cultura fundamentalmente, las estructuras normativas vienen a operar un poco para ayudarnos a regular. La persona puede comprender que esto está mal, pero no puede evitar hacerlo igual, o sea, y lo hace. Y después vendrá la culpa, vendrá la frustración, vendrá el enojo. Hay mucha cuestión esto de la labiera también. Son personas que les cuesta reconocerse angustiadas, entonces la angustia se traspola mucho en irritabilidad, en agresividad, y esto es un mecanismo muy infantil. De hecho, tienen dinámicas muy infantilizadas, o sea,
parecen niños a veces, y es justamente en eso donde no tenemos que entrar nosotros a retarlo, a decirle esto sí, esto no, esto te lo doy, no, sino ayudarlos a justamente a tramitar esto que dice Cari, esto de es una realidad externa y hay una realidad interna, y ayudarlos a afrontar las frustraciones. Por eso también hablamos, una de las cosas que vemos mucho y que por ahí sí tienen que leer los informes, lo van a encontrar, que aparecen mucho las fallas en los procesos de simbolización. ¿Cómo yo voy haciendo esto de poder tramitar lo emocional, lo afectivo? ¿Cómo las personas en general nos llevamos con esto? Y bueno, los procesos de simbolización son las actividades psíquicas de las personas que nos ayudan a representar lo que nos pasa. Y por excelencia viene el lenguaje, bajemos. digamos. ¿Cómo aprendieron que era una mesa? Así, por generación espontánea aprendimos que era una mesa. A ver, ¿cómo aprendimos acá? ¿Cómo? Es que alguien te dijo que era. Alguien nos dijo que era. Entonces, cuando la otra persona nos dijo, esto es una mesa, nos introdujo un símbolo que es una palabra que define el objeto. Si hablamos de fallas en los procesos de simbolización, es que son personas que le faltaron palabras para definir qué sienten, qué piensan, qué les pasa, para definir todo. Totalmente. Eso es lo que ellos aprendieron. Segundo, bueno, se refuerza a través de lo educativo, de los grupos visuales, ¿sí? Tanto lo bueno como lo malo. La simbolización es básicamente eso, o sea, por excelencia nuestro repertorio de simbolización es el lenguaje. La posibilidad de poner en palabras algo desde que somos chiquititos es la adquisición tal vez más importante a nivel cognitivo para las personas, porque no solo me ayuda a nominar las cosas del mundo y a acordar con los demás lo que quiero, cuando el niño aprende a decir leche, ya la madre ya sabe que no llora porque sí, ya sabe que está llorando, empieza a nominar, pero además le permite representar internamente algo, que es lo que por ahí no pasa con los niños. Los niños a veces están angustiados, están enojados y es berrinche, y es porque no encuentran la palabra. Entonces el proceso es ir ayudando. Poner en palabras las cosas es una de las cuestiones que trabajamos acá. Digamos, ellos funcionan mucho en acto. Les pasa algo, se enojan, se frustran, perdieron algo, lo que sea, o se cortan, se autolesionan, o rompen algo, prenden fuego, o van a una gresca. Y en realidad lo que están haciendo es poner el universo afectivo, lo emocional, en actos. Entonces lo que tenemos que tratar de ayudar es a buscar, a hilvanar, a simbolizar. Hay veces que es a través de la palabra, a veces que son acciones, ¿sí? Hay mecanismos que nos ayudan a simbolizar. En las actividades artísticas, una danza, una cosa que es usar el cuerpo y la descarga va por otro lado, pero lo estoy sublimando y esto es irlos ayudando a ir enhebrando esto, lo que les pasa internamente y un poco cómo negociar con esto que también tiene que ver con el entorno. Creo que una de las cuestiones, digamos, justamente a las que se ata o a las que se enhebra el acto delictivo, tiene que ver con esto que le decía Cari, o sea, se roban no porque ni porque lo anhelen, no es que están esperando, voy a ir a robarme. El otro día hablábamos con uno que terminó en el penal por haber robado, ¿qué robó el chiquito este era? ¿Cuál de todos? Ay, una moto, creo que robó, pero el último que vimos, pero antes de esto, y fue condenado por este hecho, pero antes de esto había robado como 500.000 pesos un Rapipago. O sea, era como, ¿y qué hizo? Y no, lo mismo que hizo con la moto esta, o sea, se le fue, se desvaneció todo, digamos. No, realmente no es, están buscando algo que llene. Esto que dice Cari, la frustración, la necesidad de gratificar algo que a veces ni siquiera saben qué es. Por esto que les decía, el de quiero la hoja de papel, quiero que me cambien de pabellón, no sé qué quiero en realidad, pero quiero que usted me haga algo para que yo esté un poco más tranquilo. O sea, 100%. La adicción viene siendo eso. Y la adicción La adicción es primaria. Sí, y es justamente un acto. Sí. Pero digo, a ver, no queremos entrar porque me va a mirar muy feo la doctora Cabanillas con lo que voy a decir. Quizás en las personas que tienden a cometer, digamos, delitos contra la propiedad, tienen fallas a nivel, digamos, del vínculo primario. Estos
Sí, es Me va a complejo, odiar- Cari, me no va a nos metamos odiar. ahí. El primer vínculo que tenemos tiene que ver con lo oral, tiene que ver con la madre, tiene que ver con la función nutricia y con la función del placer. Si han sido deprivados de esa función, van a repetir y esa falla en su armado psíquico la van a repetir. Por eso se trata de personas que todo tiene que ver con lo oral. Consumo, como, Son conductas en actos, son puestas en actos, no tienen un significado en sí pero mismo. La busca- gratificación inmediata a partir de consumir algo, incorporar algo. Pasa lo mismo con los trastornos de alimentación, por ejemplo. También tiene que ver con una falla en la simbolización y con estas estructuras muy frágiles, ¿no? Entonces, esto que no se puede simbolizar se actúa de alguna manera. En general, lo que tienen estas personas que se ve mucho son las conductas autolesivas. Entonces, el consumo de sustancias es una. Los acortes son otros, las grescas o sea, son situaciones que permanentemente, a partir de la descarga física, las ponen en riesgo, básicamente. y busca. No trabajamos con diagnóstico, eso es re importante, lo que dijimos al principio. Si se quiere, por ahí esto la Cari capaz me reta un poco, pero no se trabaja con diagnósticos, mucho menos en el ámbito forense. Esto, el DSM-4, que es el manual estadístico, digamos, de salud mental, que es como un manual que se tiene en común con los profesionales de salud mental, que solo sirve de referencia, hace, digamos, en la última edición, un apartado en el que aclara específicamente que en el ámbito forense no trabajemos con diagnósticos, porque justamente hacemos esto de poner las etiquetas. Es muy difícil salirnos de ahí. Si se quiere, cuando uno trabaja en la clínica, tal vez ya corriéndonos del tratamiento penitenciario con características de ese tipo, son más personas límites, siempre están al límite de todo, o sea, son personas como muy frágiles, en el límite es límites entre una estructura y otra, entre la neurosis y una psicosis. Bueno, no queremos entrar en esa, pero son límites. ¿Sí? Y límites en este sentido porque la gratificación que alucinan, o sea, que no alcanzan, digamos, es el motor que los lleva a seguir buscando. ¿Y por qué? Porque es algo que fueron deprivados tempranamente, digamos, se puede tramitar, se puede trabajar en terapia, se puede trabajar en terapia, pero el tema es que no toleran la frustración y están buscando todo el tiempo esta gratificación a nivel de la boca, porque se lo decimos así, a nivel de la boca, que es una gratificación instantánea. Todos. Cuatro. Y son 4 chicos, porque uno que va y viene y uno que es de la otra Claro. medio hermano. Exactamente. La mamá que ausente y la mamá permisiva de todo. Esto que plantea mucho Cari, ¿no? La importancia de las referentes en los procesos de socialización que desde el principio nos pueden ir permitiendo a organizar el universo, esto de esto se puede, esto no, esto se puede hasta ahí, esto no, bueno, un poco de eso se trata. Para no irnos mucho, porque son las 7 y tenemos un montón. Ok. Bueno. Las estrategias de intervención son un poco las que van viendo ahí. Es esto de poder ayudar a la persona a posicionarse desde un lugar activo. O sea, esto de lo que me pedís a mí, bueno, devolvérselo todo el tiempo, de no habilitar intervenciones tipo maternajes, es qué pena, qué pobre, qué esto. No, sino es justamente irles devolviendo, interpelarlos, ayudarlos a decir, bueno, a ver, ¿qué te pasa? Preguntarle qué le pasa y devolverle y ayudarlo a que justamente pueda ir armando algo de él, que no lo ponga siempre todo afuera. ¿Crees que vamos con los de abuso, que es como lo que me preocupa por ahí? ¿Qué tal, doctor? ¿Vamos a hablar de abuso? No, mi favor. Vamos a Porque hablar de abuso. dos conceptos que nos interesaría mucho. Bueno. ¿Quieren que cortemos? Bueno.